Con tan solo 11 años se convirtió en la pesadilla del FBI. Una pandilla lo adoptó, pero su maldad fue tan grande que se ganó el respeto y miedo de ellos. ¿Dónde comienza la maldad? Algunos dicen que la maldad viene arraigada en la sangre. Hay personas que parecen estar destinadas a cometer los actos más oscuros, pero esa definitivamente no es la historia de Robert Sandifer. Robert Sandifer, de tan solo 11 años, que vivía en Chicago. Su crianza no convencional y vivió en una zona de muchísima violencia. Creció bajo la vista de varias pandillas. Las calles no eran por mucho el peor de sus problemas. Su madre no le prestaba atención. Robert, quien era apodado por sus conocidos como Yumi, a sus cortos 3 años de edad, tuvo que enfrentarse al peor escenario que un pequeño de esa edad podría enfrentar. Protección Infantil visitó su hogar. ¿Y por qué? Bueno, su madre, además de ser descuidada, practicaba maltratos terribles contra su hijo. Le encontraron quemaduras de cigarrillo en su cuerpo y moretones relacionados con golpes físicos. Estaba claro que Yumi era tratado con salvajismo. Como era de esperarse de esa clase de madres, quiso quitarse la culpa por las quemaduras y culpar en su lugar al padre del pequeño. Pero esto era totalmente imposible. Su padre estaba encerrado ya casi 2 años en prisión por un grave delito. Fue por ello que el Servicio de Protección Infantil quedó a cargo de este pequeño de 3 años y de sus hermanos, y un tiempo después los devolvieron a su familia, pero esta vez no se los entregaron a su madre, sino que se los dieron a su abuela para que se hiciera cargo de ellos. Y cuando todo parecía que iba a mejorar, en realidad terminó empeorándose del todo. La vida de los niños en la casa de su abuela era mucho peor, ya que la mujer estaba a cargo no solo de Yumi y sus hermanos, sino también de más de una docena de nietos que vivían con ella. La abuela trataba de hacer todo lo posible para darle lo mejor a los niños, pero claro, esto era demasiado para una sola persona. Y a decir verdad, la madre de Yumi no podía criarlos, ya que consumía sustancias y trabajaba vendiendo su cuerpo en las calles. Las pocas opciones hicieron que Yumi abandonara la escuela por falta de comida, y a los 8 años decidió ingresar a una de las pandillas locales para ganar su comida. Los Black Disciples, una pandilla tan peligrosa y con dogmas, apuntando casi al satanismo, fue quien se encargó de llevar a Yumi por un camino tan oscuro que incluso ellos mismos quedarían sorprendidos. Fue entonces que el pequeño Yumi, obligado por los miembros mayores de la pandilla, comenzó a robar autos y cometer delitos muy graves. Incluso a su corta edad se hizo un tatuaje en su antebrazo que lo identificaba como miembro de la banda. Y en muy poco tiempo, Yumi había sido arrestado en más de 30 ocasiones por la policía, incluyendo alrededor de 23 delitos muy graves. Yumi había pasado de ser el protegido de los Black Disciples a un miembro fundamental, ya que él estaba dispuesto a cualquier delito, ya que como menor de edad las penas eran leves y el les podía servir de chivo expiatorio para toda clase de crímenes. Pronto en las calles, Yumi era reconocido como el pequeño niño extremadamente peligroso, que parecía ser un adulto, y como éste sabía que cada vez que lo atraparan, volvería siempre a la casa de su abuela, aprovechaba para cometer delitos una y otra vez, ya que al final siempre lo liberaban. Los años pasaron y el muchachito seguía con su banda haciendo actividades delictivas, robando autos y asociándose con el resto de la pandilla. Yumi era tan peligroso que los policías nunca los encerraban en el centro juvenil con otros niños por miedo a que les hiciera daño. Ya había antecedentes que esto pasara. Estos actos se habían vuelto muy habitual para Yumi, hasta que un día llegó su peor pesadilla. Los miembros de la pandilla le habían ordenado disparar contra otros jóvenes miembros de una pandilla rival, dejando en sus manos una pistola calibre 9 milímetros. El 28 de agosto de 1994, Yumi, nervioso pero decidido a mantener su estatus, procedió a disparar contra sus rivales e hirió a 2 miembros y terminó con la vida de una niña inocente de 14 años de edad. Y lo peor de todo era que la chica no tenía nada que ver en las pandillas. La chica solo estaba jugando con sus amigos en la calle y terriblemente fue alcanzada por una bala en la parte posterior de la cabeza. Y en ese momento, la peor pesadilla de Yumi había comenzado. Muchos testigos que estaban presentes vieron al pequeño asesino disparar y huir del lugar. Yumi pasó 3 días escondido refugiándose en casas de vecinos y edificios abandonados, mientras la policía lo buscaba por toda la ciudad. Al esconderse en la casa de los vecinos, Yumi nunca sospechó que su destino final podría estar muy cerca. Mientras se escondía, uno de los líderes de los Black Disciples lo traicionó. Ordenó que terminaran con Yumi por miedo a que, si era capturado, los delatara.
Fue entonces que dos hermanos miembros de la pandilla de 16 y 14 años, Craig y Derrick Hardaway, fueron enviados a terminar con la vida de Yumi. A estos dos hermanos les costó 3 días encontrarlo, hasta que al fin se aproximaron al lugar donde se ocultaba con la falsa promesa de llevarlo a un sitio donde la policía no pudiera encontrarlo. Lo subieron a un auto y lo condujeron hasta un túnel peatonal cercano a su vecindario. Y en este momento Yumi sabía que era su fin, cuando Craig le ordenó que se arrodillara. Este obedeció y recibió 2 disparos en la parte posterior de la cabeza. Y por justicia para Yumi, Craig y Derrick fueron capturados por la policía gracias a la información proporcionada por testigos presenciales en el hecho. Este caso revolucionó a todo el público, ya que 2 menores de edad habían terminado con la vida de un pequeño de 11 años de edad, que también resultaba ser un terrible criminal al igual que ellos. Los hermanos fueron sentenciados como adultos y Craig fue condenado a 60 años de prisión, mientras que Derrick fue condenado a 45 años de prisión, ya que él no le disparó al niño. Yumi pasó a la historia de la ciudad como un demonio, lo peor que su sociedad hubiera parido. Pero para las pandillas, Yumi es un ídolo, un icono entre gangsters, un ejemplo de obediencia y devoción. ¿Y tú conocías este caso?